Bien, a continuación vamos a analizar una cuestión que es importante dentro de lo que es hojas de cálculo utilizando Excel, que es la cuestión de los formatos que le vamos a dar a la información que presentamos. Muchas veces este sistema se utiliza para presentar listados, informes y cuestiones similares que es necesario que atiendan un correcto formato para que la presentación se lea de manera óptima. El primer formato que vamos a analizar es el formato de celdas. Recordemos que las celdas son estos espacios que se explican a través de una intersección entre filas y columnas y que nos permiten ubicar el dato puntualmente. Por ejemplo, supongamos que queremos cambiar la fuente del texto de todas las personas que tienen DNI iniciado con cifras dentro de la decena. Es decir, estos tres de aquí. ¿Está? ¿Cómo podríamos hacer para cambiar la fuente? Bueno, para cambiar todos los formatos que tenemos en el sistema disponibles, vamos a ingresar a la pestaña Inicio dentro de la cinta de opciones y como vemos aquí, en primer lugar tenemos todo lo que se refiere a la fuente. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos cambiar la fuente, como dijimos, de las tres personas cuyos documentos empiezan con la decena, en este caso Raquel, Benigno y Rafael. Para ello vamos a seleccionar las tres celdas. Para seleccionar simplemente hacemos la selección múltiple de celdas manteniendo apretado el cursor del mouse y una vez allí seleccionados sencillamente ingresamos a cambiar la letra que querramos de acuerdo a las fuentes que tengamos instalados en nuestro sistema. Aquí vamos a seleccionar esta fuente de tipo Broadway, como se denomina. Y por supuesto cambia allí la fuente designada. También podríamos cambiar el tamaño de la fuente. Para ello nos vamos a posicionar allí y vamos a seleccionar, por ejemplo, fuentes más chicas según se trate de uno u otro registro. Y así también podríamos aplicar cualquiera de los otros formatos de texto que disponemos. Por ejemplo, el formato de negritas, de letra inclinada, de letra subrayada u otro formato de ese tipo. ¿Está? Una de las cuestiones que también puede ser muy útil a la hora de formatear celdas es la de dar color a las mismas. Supongamos que nosotros queremos resaltar el email de benigno @gmail con un color de celda diferente. Para eso nuevamente nos vamos a posicionar en la celda cuyo formato queremos cambiar y vamos a ingresar aquí a las opciones de formato que disponemos. Por ejemplo, podemos cambiar el color de fondo. Siempre este icono del balde de pintura significa el color de fondo. También podríamos querer cambiar la letra. Por ejemplo, si hemos seleccionado un fondo oscuro, es probable que debamos seleccionar una letra clara. Entonces, para ello vamos a utilizar el otro acceso y vamos a seleccionar, por ejemplo, una letra gris clara. De esa manera, entonces, se cambia el formato. Esos formatos que hemos repasado son formatos de tipo texto, de tipo fuente, perdón. Existe una mayor amplitud de los mismos, como explicábamos dando clic aquí. Otro formato que es muy útil y muchas veces muy necesario cambiar es el formato de alineación. Dependiendo la información con la que estemos trabajando, muchas veces la misma puede estar organizada de diferentes formas a la hora de hablar de su formato de alineación. Por ejemplo, supongamos que en nuestro listado original los encabezados están alineados abajo a la derecha y eso nosotros quisiéramos cambiarlo. Entonces, para ello nosotros deberíamos seleccionar las celdas que nos interesa cambiar el formato de alineación y seleccionar las opciones que nos parezcan más adecuadas. Por ejemplo, la alineación vertical podríamos indicar que sea al medio y la alineación horizontal que sea centrada. De esa manera, además vamos a agregar negrita aquí, dado que es el encabezado, eso es recomendado, y ya tenemos un color dado que podríamos eventualmente modificar. De esa manera la alineación es correcta. Lo mismo deberíamos hacer con los nombres y apellidos. Supongan que lo que queremos hacer es
organizarlos a la derecha. Para ello vamos aquí y listo. Y los correos electrónicos los vamos a organizar al centro. ¿Está? Luego, siempre es recomendable cuando tenemos columnas que puedan filas, que puedan tener un ancho un tanto superior que el predeterminado, una cuestión que puede ser recomendable es poder alinear el contenido de esas filas también de manera centrada, porque si observan aquí nos queda al final de las filas. Eso de todas maneras es según la necesidad con la que contemos. En este caso vamos a seleccionar todo y vamos a alinear verticalmente al centro de la celda para que quede mejor presentado, ¿no? Bueno, de esa manera nosotros podemos ver las funciones y los formatos de alineación de los textos también. Siguiendo con los formatos de celda, una opción que nosotros también podemos tener es la posibilidad de ajustar texto o combinar y centrar el mismo. Cuando queremos ajustar texto, el mismo puede ser por las siguientes razones. Supongan que acá nosotros tengamos información de resumen del perfil de las personas, ¿no? Podríamos tener acá resumen. Entonces aquí podría decir soy Mateo. Soy contador y me dedico a liquidar impuestos y realizar balances, ¿no? Podríamos tener toda esa información de Mateo. Como ustedes observan, como es bastante información, la misma no alcanza a ser legible dentro de la celda. Entonces, una cuestión que nosotros le podemos indicar al sistema es que ajuste ese texto. Al momento de ajustar ese texto, como pueden observar, el mismo se redistribuye. También le podríamos indicar que lo alinee a la derecha y que lo alinee centrado. Ahí mejoró bastante, no obstante, no llega a verse todo el texto. ¿Qué opción tendríamos en este punto si no estamos logrando ver toda la información? Una opción puede ser cambiar el ancho de el alto, de la fila que nos permite ver más información. Otra opción puede ser cambiar el ancho de la fila hasta que la misma nos permite, el ancho de la columna, hasta que la misma nos permita ver toda la información. Y otra opción, no siempre la más recomendable en términos de cómo queda organizada la tabla, pero válida también, es incluir celdas adyacentes para que exista un espacio más grande y combinar las mismas. Entonces, si fuese ese el caso, nosotros vamos a seleccionar la celda que contiene la información y la adyacente y vamos a dar clic en combinar y central. De esa manera, como pueden observar, el espacio de la celda ocupa las dos columnas. Esto, no obstante, trae algunos problemas en relación a lo que es la organización de la información. Porque si ustedes observan, el resumen como columna está indicado en la columna D, pero ocupa las columnas D y E. ¿Está? Eso, entonces hay que tener cuidado y saber que hay momentos en que es más o menos oportuno utilizar una combinación de celda. En este caso no sería oportuno utilizar la combinación, sería más oportuno agrandar el espacio que tenemos disponible en la columna. Cuando sí podría ser oportuno, cuando tenemos por ejemplo el cierre de un listado, de un informe o de una tabla. Supongan que nosotros aquí ya no vamos a insertar más datos dentro de nuestra tabla, entonces lo que podríamos hacer es tener un resumen aquí abajo que diga esta tabla corresponde al listado de personas que trabaja en la oficina de contrataciones de la municipalidad. Como vemos es un texto largo, el mismo no entra obviamente en una celda. Entonces deberíamos ahí analizar cómo hacemos para que el mismo sea correctamente legible.
La opción de generar mayor ancho de columna aquí no estaría porque perderíamos mucho el formato de nuestra tabla. Entonces en estos casos sí puede ser más recomendable hacer una ampliación del espacio combinando celdas. Por ejemplo, puedo seleccionar todo el ancho de la tabla y celdas 2 filas hacia abajo y dar clic en combinar y centrar. Como ven, esto no resuelve del todo el problema, que nos está faltando el otro formato que vimos, que es el de ajustar texto. Damos clic en ajustar texto y ahora sí ya está entrando todo el dato. Pues podemos generar ahí algún formato y vemos que la presentación ahora sí es correcta y nos permite tener toda nuestra información correctamente encuadrada. Entonces, de esa manera vimos las cuestiones de fuente y de alineación en lo que respecta a los formatos de celda.